Hay una canción que se ha vuelto muy popular por un tren de TikTok, como buena persona que se considera en un espacio liminal entre la Gen Z y los Millennial, porque siento que tengo cosas de cada una, pero creo que técnicamente sería más Gen Z, porque nací en el 2001. Bueno, el punto es que obviamente consumo TikTok. No siento que sea adicta como tal, pero sí consumo de vez en cuando videos de TikTok. Siento que soy más adicta a los reels de Instagram. Y la verdad siento que soy muy millennial, pero bueno. El punto es que vi este trend de una canción que se llama Like Him de Tyler, the Creator, algo así creo que se llama. Y esa canción, a pesar de lo superficial del trend o lo que sea que se haga, porque ya los trends evolucionan de una manera muy rápida, yo ya no sé en dónde va. Ni siquiera sé cuál es el original, pero bueno, esa canción cuando la escucho, porque sí, soy la típica que descarga todas las canciones que son populares en TikTok, sí me gustan, obviamente. Pues cuando la escucho me hace pensar en una situación muy particular. La verdad, voy a abrir mi corazón y ser vulnerable aquí para contarles que no sé cuál sea la historia detrás de la canción, tampoco lo investigué, pero lo que, la sensación que a mí me da de las cosas que describe la canción es como este tema de tu relación con tu papá cuando la describes o la ves a través de los ojos de tu mamá. ¿A qué me refiero con esto? En mi caso, mm, desde que era pequeña, todo el mundo siempre me ha dicho que yo me parezco mucho a mi papá, que soy la versión femenina de mi papá y que pues era básicamente o siempre he sido como la consentida de mi papá. La verdad es que sí, en muchos aspectos yo soy como la versión femenina de mi papá, o sea, mi papá tiene el cabello crespo, como, sí, como rizado. Pues mi mamá es un poquito más morenita, pero un poquito más morenita de piel. Mi papá es un poquito más blanquito, tampoco es que haya mucha diferencia, pero evidentemente yo salí con la piel de mi papá, la nariz de mi papá, o sea, en casi todo me parezco a mi papá. Y sí, es casi como si yo fuera su versión femenina. Y por diversas razones, como que no voy a entrar en el tema de la relación de mis papás, que ya es algo demasiado, pero por diversas razones, mi mamá siempre, toda la vida, como que poco para meter el dedo en la llaga, hacía constantes comparaciones de mi personalidad con la de mi papá, o siempre mencionaba que yo era así como mi papá, o de tal manera o de tal otra. Y la verdad es que eso es algo que te jode mucho, porque primero el hecho de hacer esas comparaciones, y eso es algo que me recuerda mucho esta canción, es como que le da una connotación negativa tanto a ser como tú eres y como a ser como tu papá es. Obviamente sé que en la canción lo que escribe Tyler es como que la mamá lo compara con un señor que pues él no conoce y que él no tiene ni idea si él es como él porque no lo ha conocido y que en especial él no quiere ser como él porque evidentemente si tu papá nunca estuvo presente en tu vida, pues difícilmente querrás ser como una persona a la que desprecies, ¿no? Pero en mi caso yo sí conocí a mi papá, él siempre estuvo presente y era doloroso saber que había cosas de mi forma de ser que de acuerdo a mi mamá, pues eran como características que yo había heredado de mi papá y que tenían una connotación negativa, o sea, que eran algo malo, que yo no podía hacer de esa manera porque entonces de pronto no estaba a la altura de las expectativas de ella. Obviamente esto no es que yo tuviera un momento de iluminación a los 6 años y descubriera todo esto, no, pues ya lo he venido a descubrir en terapia después de muchos años, pero evidentemente es algo que te deja marcado porque es entonces yo no puedo ser yo no está bien ser como yo soy y si remotamente me parezco a mi papá, que es mi papá, o sea, por algo es mi papá, ¿sabes? Como que tengo genes de ese señor, la mitad de mis genes son de él, pues
O sea, si remotamente tengo alguna similitud, entonces eso está mal. Y hubo momentos en la vida en la que obviamente yo no quería ser como él, incluso momentos en los que tuvimos momentos muy vulnerables con mi mamá y le dije como entonces, ¿cómo hago para dejar de ser como él? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como justamente lo que describe la canción. Pero yo siento que debería ser un deber de los padres, primero no hacer tantas comparaciones, ni con el otro padre, ni con la madre, ni con los hermanos, primero que todo. Segundo, saber que lógicamente, si tú te casaste con una persona y tuviste hijos con esa persona, es muy probable que tus hijos vayan a tener características de esa persona, porque ¿de quién más van a tener, sabes? O sea, si no querías que tuvieran características de esa persona, pues te hubieras casado con alguien más y hubieras tenido hijos con alguien más, pero es lógico. Y tercero, ese individuo que nació y que está creciendo bajo tu tutoría, bajo tu modelo de parenting, no sé cómo se dirá en español, bajo tu educación, eh, evidentemente es un individuo, o sea, a pesar de que se pueda parecer tanto a ti como a tu pareja o quien sea la persona con la que tuviste hijos, pues evidentemente va a ser una persona en sí misma, o sea, obviamente va a tener muchas características tuyas y de el papá o la mamá, pero no solamente eso, es un individuo en constante evolución y en algún momento vamos a querer separarnos de eso y en algún momento vamos a querer cometer nuestros propios errores y no todo tiene como que ser una copia burlesca de la vida de otra persona, de la vida de tus padres, de la vida de tu- tus antecesores, ¿sí? Entonces, evidentemente es algo que me molestaba por mucho tiempo porque yo quería sentir que yo tenía derecho a cometer mis propios errores, que las cualidades buenas o malas que yo tuviera, obviamente, seguramente muchas las heredé de mis papás, pero también que son mis cualidades y como sentir de que el hecho de existir en este planeta, simplemente existir, está bien, o sea, como que no tengo que ser juzgada por cuánto me parezco a tal o cual. Entonces esa canción siempre me trae como esa reflexión de que cada día estoy más segura de que quitar esa presión de encima que pues ya se generó, ya pasó eso. Y reafirmarle todo el tiempo, porque bueno, mi mamá ya casi no hace ese tipo de comparaciones, pero de pronto cuando las hace que se le salen, pues como seguirle reafirmando que mamá, si estás viendo esto, te amo, mami, pero yo soy un individuo, yo soy una persona aparte de mi papá y quiero que sepas que te amo mucho y a pesar de que tenga características de él, obviamente como te dije, es lógico, saqué parte de tus genes y de los de él y si hay cosas buenas o malas que tengo es probablemente de los dos. Y sí, que yo quiero ser mi propia persona, que no quiero como sentir que estoy simulando una vida que ya fue o que, bueno, la vida que sea que haya tenido mi papá y cometiendo los mismos errores, sino quiero sentir que puedo cometer mis propios errores y que no estoy siendo juzgada a partir de lo que haya hecho otra persona o de la forma en que se haya equivocado previamente. Obviamente entiendo la intención de querer que tus hijos no cometan los mismos errores que tú cometiste o de darle como lecciones de vida y de que estén bien, pero también siento que una psicóloga muy sabia lo dijo. No sé, obviamente creo que esta no es una cita de ella, pero, o no sé, Sara Belén, psico. Los seres humanos aprendemos empíricamente, aprendemos de nuestras experiencias, ella dijo en un podcast. Y siento que es muy cierto. O sea, la mayoría de las veces, aunque te digan, te vas a caer, te vas a estrellar, vas a cometer este error, a veces queremos cometer nuestros propios errores y queremos aprender de nuestra propia experiencia y está bien. Eso es algo que en cierta medida y hasta cierto punto, en algún momento de la vida tenemos que empezar a tomar esas decisiones y a saber discernir. Obviamente hay cosas que vienen a partir de la crianza, de de la niñez, de la infancia, pero cuando ya tienes más de 18 años, yo creo que obviamente yo siempre acudo a mi mamá para preguntarle cosas, para preguntarle consejos, porque ella es una persona muy sabia,
pero hasta cierto punto hay errores que yo quiero cometer por mí misma y que yo quiero experimentarlos en carne propia y aprender a partir de eso, no estar aprendiendo a partir de los errores de otras personas que pueden ser muy ilustrativos, pero pues sí, yo quiero cometer mis propios errores y vivir mis propias experiencias y a veces, y hay muchas veces en las que decisiones que he tomado, que han sido mis decisiones, tomo esas lecciones con gratitud y no me arrepiento por haber vivido mi propia vida, ¿sabes? Por haber tomado esas decisiones y haber aprendido las lecciones que tenía que aprender. Entonces es eso. Siento que es bonito dejar que las personas vivan sus propias experiencias y si tú también te sientes identificado, identificada con esa canción, pues nada, bienvenidos al club. Eh, y ya, gracias por escuchar este episodio.